Tito, ¿no? Bueno, este sermón es un profundo desafío para mí porque la semana pasada estuvo compartiendo con nosotros el doctor, nuestro hermano Raúl Ferrero. Y bueno, él lo ha hecho una magnífica introducción, mostrándonos datos muy relevantes, importantes acerca de la epístola del apóstol Pablo a nuestro hermano Tito. Generalmente suelo hacer yo la introducción, pero bueno, Dios ha permitido que él pueda estar con nosotros y lo ha hecho de manera muy excelente, así que yo digo, bueno, el domingo pasado escucharon a Raúl Ferrero, este domingo van a escuchar al pastor. Bueno, tuve que estudiar bastante, ¿no es cierto? Porque, y es así, hermanos, ha sido para mí no solamente un desafío en el tema de poder compartir esto con ustedes, sino también de manera muy personal. Así que vamos a estudiar la carta o la epístola del apóstol Pablo a nuestro hermano Tito, y lo vamos a hacer nuevamente desde el comienzo. Yo he querido, bueno, y estuve conversando también con el doctor Raúl Ferrero y le dije, pastor, voy a comenzar desde el primer versículo. Adelante, me dijo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer así y vamos a ir analizando cada uno de los versículos. Él ha hecho una introducción general, un panorama general de la epístola del apóstol Pablo al hermano Tito. Primero, para entender un poquito esta epístola, siempre es bueno comprender la estructura general. Esta es una carta que es muy condensada, pero magníficamente explicada por el apóstol Pablo en detalle sobre tres temas importantes. Tres temas importantes son los que se despliegan en el desarrollo de esta carta. La primera de ellas es acerca del siervo de Dios, ¿no? Y el domingo pasado estuvimos viendo varios aspectos acerca de eso. Hoy lo vamos a ver en mayor detalle, ¿correcto? Por lo menos todo el capítulo número 1 habla acerca del siervo de Dios, los fundamentos o lo que vamos a ver el día de hoy, el propósito del siervo de Dios, hoy en la noche las cualidades del siervo de Dios, y seguiremos viendo también el próximo domingo la tarea del siervo de Dios, ¿no? Pero bueno, eso es como un aspecto muy personal que Pablo habla de sí mismo y también habla de Tito, porque le da ciertas recomendaciones a Tito, ¿no? En segundo lugar, esta carta despliega un tema que tiene que ver ya con los creyentes. Y no solamente con, Pablo va a ser muy específico en esta segunda sección. Si ustedes observan, por ejemplo, el capítulo 2 de la carta, Pablo va a hablar de diferentes grupos de creyentes y lo va a dividir por edades. Primero va a hablar de los ancianos, en este caso no de los que tienen el liderazgo o el título o la posición de ancianos, sino en edad. Luego hablará de las ancianas, luego hablará de las jovencitas y de los jovencitos, bueno, de todos, va a hablar de todos y va a dar una recomendación precisa a cada uno de ellos. Correcto, entonces en la segunda parte habla acerca de la conducta del creyente. Y en la parte final, ya desde el capítulo número 3, por eso le decía, es una carta muy condensada, pero es muy profunda, precisa. Pablo es muy compacto en esta carta porque se parece mucho a la primera epístola que Pablo envió al hermano Timoteo, del que también se ha hablado un poco. Ya hemos estudiado la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La parte final habla acerca de los deberes del creyente. Sí, ahora va a hablar acerca de algunas responsabilidades que tenemos, no necesariamente entre nosotros y en el contexto eclesiástico, sino que va a hablar de las responsabilidades civiles, externas, va a hablar acerca de los siervos, es decir, de los esclavos. O sea que, bueno, por eso les decía, es una carta compacta y al final una salutación, ¿correcto? Bueno, ese es el panorama general, todo este mes y lo que nos demore hacerlo, porque bueno, yo antes decía, en este mes tenemos que acabar, pero bueno, ya no me preocupo mucho por el tiempo, trato de que la carta sea bien explicada, ¿correcto? Bueno, entonces en esta mañana vamos a estudiar
solamente el capítulo número 1, versículo número 1 hasta el 4. Y es generalmente inusual para mí, porque durante todas las cartas que hemos estado estudiando, son las cartas pastorales, las que Pablo ha escrito. Generalmente sus saludos son no son tan complejos los saludos que manda el apóstol Pablo. Junto con el saludo que manda a los hermanos de Roma, la epístola a los romanos, es el segundo saludo más largo. Pero no es un saludo que uno pudiera decir, bueno, Tito, te saludo, que te vaya bien. No, es un saludo profundamente importante. Es realmente tiene una estructura gramatical muy compleja. Sí, ha sido para golpearse la cabeza esta semana y poder ver, y esta parte, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros lo leemos en la versión castellana, Reina Valera 1960, pero ustedes saben que la Biblia fue escrita originalmente en griego. Entonces la estructura gramatical en griego es compleja, ¿no? Y no tiene realmente ningún despropósito cada una de las palabras. Así que vamos a estudiar nosotros el capítulo número 1, versículo número 1 hasta el 4. Simplemente para añadir algo más, recordamos que la epístola es enviada al hermano Tito, un joven, no tan joven como Timoteo. Timoteo era aparentemente mucho más joven y muy distinto en carácter, ¿no? Timoteo como que era una persona un tanto apagada, miedosa. Bueno, Tito no era así, Tito era muy diferente, pero también era joven, un compañero fiel del ministerio del apóstol Pablo. Ya lo hemos escuchado el domingo pasado. El apóstol Pablo tenía un ministerio no tanto pastoral permanente, sino que era un misionero, fundaba una iglesia, los establecía y de pronto se marchaba para hacer esa misma labor en otra región, pero nunca olvidaba a aquellos hermanos quienes se habían convertido. Y comienza a armar un grupo ministerial de jóvenes muy fuertes, porque Pablo ya estaba un poco desgastado por el tiempo y por toda la travesía ministerial. Entonces ahí estaba Timoteo y Tito, ¿no? Tito se distingue de Timoteo no solamente en carácter, sino también en nacionalidad, porque Timoteo era un judío y Tito era un griego. Esto nos debe llamar la atención porque al ser griego, él encajaba perfectamente en el contexto en el que iba a desarrollar un gran ministerio y una labor importante. ¿Cuál era? Creta, la isla de Creta. Una ciudad o un lugar muy importante en el mar Egeo. Y esta isla, no solamente importante por su posición geográfica, porque tenía muchos puertos, había mucho movimiento allí, sino por las personas que estaban allí. No solamente los creyentes, porque al ser una isla, habían varias congregaciones o iglesias, porque se reunían en distintas casas por lo extenso de la isla, y a esas iglesias es la que Timoteo tenía que servirles y desarrollar un ministerio, ¿correcto? Bueno, tomando en cuenta de que fuera del contexto eclesiástico había un contexto social. Y ese contexto social estaba compuesto generalmente por personas que eran mercenarios. ¿Quiénes eran los mercenarios? Bueno, eran personas que estaban listas a vender sus servicios para cualquier ejército. Bueno, si los llamaban por ahí algún ejército romano, ellos decían, bueno, nosotros vamos, nos pagan y luchamos para ustedes, pero no necesariamente que eran romanos. Entonces lo hacían así, a lo largo de la historia lo hicieron, incluso en el Antiguo Testamento se ve la utilización de los cretenses por el mismo Salomón en algunas batallas, ¿no es cierto? Entonces ellos eran mercenarios, pero también recuerdan ustedes de que la descripción de los cretenses, el mismo Pablo lo cuenta aquí en el capítulo 1, versículo número 12. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.
Bueno, en ese contexto era que la iglesia se estaba desarrollando, ¿correcto? Eso simplemente para añadir, cierro aquí el paréntesis y vamos a orar para introducirnos al texto bíblico. Amén. Oremos. Señor, le damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos reunirnos. Estamos nuevamente frente a su palabra. Señor, qué gran privilegio que usted nos otorga de que libremente podamos abrir su palabra y estudiarla, porque su palabra es pura y verdadera, Señor. Nos alienta, nos exhorta, nos enseña, nos dirige, es una lumbrera a nuestro camino, Señor. En esta mañana le pedimos que usted también pueda alumbrar nuestra mente para que podamos comprender sus verdades eternas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces la introducción que el apóstol Pablo hace, la salutación que el apóstol Pablo hace aquí en la epístola a Tito. Y se diferencia, les decía, de muchas otras salutaciones porque generalmente el apóstol Pablo en la salutación muestra quién es el que sustenta su ministerio, pero acá el apóstol Pablo va a describir el propósito de su ministerio, del siervo de Dios. Por eso el título, como bien lo pueden observar ustedes allí, el propósito del siervo de Dios, con una aplicación para cada uno de nosotros. ¿Cuál será nuestro propósito como creyentes también? Y como creyentes, quienes estamos sirviendo al Señor, ¿correcto? Bueno, mire lo que dice ahí el versículo número 1, del cual vamos a extraer los 3 principios. Solamente en el versículo número 1 dice: Pablo, como siempre lo hace el que está escribiendo la carta, siervo de Dios. La primera expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo, déjeme decirle que es muy inusual, tan inusual que no se repite en ninguna otra de sus cartas pastorales. Porque en ninguna de las otras cartas Pablo se describe a sí mismo como siervo de Dios. Siempre dice siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, pero aquí, interesantemente, el apóstol Pablo menciona que es siervo de Dios. Y bueno, era la pregunta que estaba en mi cabeza y estuve ahí con varios libros revisando y estudiando y ninguno me daba alguna respuesta concreta. Una respuesta que encontré que fue obviamente la que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué Pablo utiliza la expresión siervo de Dios cuando podría haber utilizado siervo de Jesucristo? Porque lo que hace Pablo aquí un tanto es defender su apostolado. Ustedes saben que este fue un tema recurrente en el ministerio del apóstol Pablo, la defensa de su apostolado. ¿Por qué? Claro, porque cuando la gente lo escuchaba, sobre todo los judíos, no, los apóstoles son los que fueron nombrados por nuestro Señor Jesucristo, los que estuvieron con Él en su ministerio, y muchas veces cuestionaban y dudaban acerca del apostolado que tenía Pablo. Pero él siempre lo defendió y por eso, como quienes iban a recibir la carta y el contexto eclesiástico de los hermanos cretenses era judaizante. ¿Qué quiere decir judaizante? Que eran judíos, correcto, eran judíos. Y bueno, aunque no es una certeza, las iglesias cretenses probablemente se fundaron cuando muchos de ellos viajaron a Jerusalén, judíos, viajaron a Jerusalén al día de Pentecostés y se convirtieron muchos y volvieron a su ciudad o volvieron a la isla de Creta y empezó así la iglesia, obviamente desprovistos de ninguna formación bíblica sobre cómo debían desarrollar el ministerio. Entonces estos judaizantes, para ellos es que Pablo escribe siervo de Dios. Porque no lo menciona Pablo en ninguna de sus cartas, pero esta expresión era muy utilizada en el Antiguo Testamento. Cuando decía, por ejemplo, David es siervo de Dios, u otros personajes del Antiguo Testamento eran siervo de Dios. Entonces, Pablo, en ese sentido, es que menciona él como yéndose al Antiguo Testamento para que los judaizantes digan, sí, él es entonces siervo de Dios, ¿correcto? Bueno, ahí está la expresión que Pablo utiliza, pero añade también apóstol
apóstol de Jesucristo, ¿correcto? Y ahí termina la salutación inicial. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y luego ahí añade Pablo una preposición muy interesante que la va a repetir. La preposición es conforme a, originalmente kata. Esa es la preposición, ¿correcto? Pero también puede describirse no solamente conforme a, sino con vistas a. Interesante la preposición, porque lo que Pablo está diciendo acá es que, ¿saben? Yo soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, y el propósito que tengo es este. Por eso les decía, es interesante la introducción porque Pablo no hace eso en las otras introducciones. Simplemente muestra la fuente de su apostolado. En este caso va a mostrar el propósito de su apostolado. ¿Y cuál es el propósito del apostolado que tiene Pablo? Y dice: el primer propósito de su apostolado es para la salvación de los escogidos, para que se salven aquellos que son escogidos. Bueno, ahí no vamos a hacer un análisis, ya hemos estudiado la doctrina de la elección, no quiero complicarlos con este asunto, pero el punto central en esto es de que Pablo está diciendo: Dios me ha dado un ministerio, salvar, por medio de la predicación, por medio del ministerio que Dios me ha dado, que mucha gente se salve. Hermanos, esto no está muy lejos del propósito que Dios nos da a nosotros. ¿Por qué es usted creyente? Bueno, yo he sido salvado, y a veces muchos creyentes tienen una vida estática. ¿A qué me refiero? Es que simplemente están muy acomodados en su cristiandad, pero no hemos entendido que tenemos un mandato de Dios de predicar el evangelio. Y esto, hermanos, debe llamarnos la atención a todos. Porque uno de los propósitos que tenemos nosotros como creyentes es compartir de nuestra fe. Por eso Dios nos ha salvado. La pregunta es: ¿hace cuánto es que no compartimos de nuestra fe? Proverbios dice: el que gana almas es sabio. Porque compartir de nuestra fe es una alegría y es un desafío que nosotros debemos tener siempre, porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de llevar a alguien a los pies de Cristo. Una sensación maravillosa, no que nosotros lo hayamos salvado, sino que nos sentimos tan útiles en las manos de Dios para compartir de nuestra fe y que un alma se arrepiente y se convierte y que venga a Cristo. Hermanos, es un desafío que tenemos nosotros. Hay un calendario anual en nuestra iglesia donde tenemos en ciertas fechas la oportunidad de salir como iglesia a predicar el evangelio. Y a veces como que estamos olvidando esta esencia tan importante de compartir la fe con otros. Oh, sí, venimos a la iglesia fielmente, nos congregamos, pero no solamente eso es la vida cristiana. Por eso Pablo, mire lo que dice: conforme o con el propósito o con las miras a la fe de los escogidos. Dios a mí me ha llamado para que predique el evangelio, y ay de mí si no lo hago. Lo mismo debería estar en nuestra vida y corazón. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sabe? ¿Se acuerdan ustedes hace tiempo cuando la Chiquitanía ardía y habían unas fotos un tanto tétricas, ¿no es cierto?, ahí en el horizonte, y la Chiquitanía con fuego, y entonces se movilizaron las iglesias y de pronto compraban agua, iban los bomberos porque la Chiquitanía arde, los animalitos están muriendo. Y bueno, está bien, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero si nosotros vemos el mundo desde una perspectiva espiritual, hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Hay mucha gente que no ha escuchado del evangelio, y si lo ha escuchado no lo ha entendido. Y si lo viéramos de esa manera, nosotros como iglesia nos movilizaríamos y diríamos: hay que salvar a las almas que se están perdiendo.
pero a veces eso no nos está importando demasiado. Pablo le dice a Timoteo, mira, a Tito, perdón, el Señor me ha salvado para que yo pueda predicar el evangelio. Y eso es lo que hacía, esa era la razón de vida del apóstol Pablo, ¿correcto? Entonces, con miras a la fe de los escogidos, es la instrucción, en la instrucción a la carta, Pablo muestra singularmente el propósito de su apostolado, ¿no es cierto? Y es la salvación o para la salvación de los escogidos. Primer propósito que el apóstol Pablo muestra. Segundo propósito en este mismo versículo. Y esto es algo maravilloso, la estructura, les decía, la estructura gramatical de esta introducción, porque es como un círculo que el apóstol Pablo va a hacer. Ha comenzado, ya vamos por la mitad, y luego continúa y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Esto es algo que también suele olvidarse por los creyentes, porque Pablo está diciendo, mira, Dios no solamente me ha llamado para que predique el evangelio y se conviertan y después yo, gracias, chao, acabé el ministerio, ahí terminamos. No. Dios me ha llamado también para que esa persona convertida esté bajo mi responsabilidad y que pueda impartirle el conocimiento de la verdad. Oiga, qué duro es escuchar a veces en las noticias cuando escuchamos, ¿verdad? Y decimos, se encontró a un bebé abandonado. Y uno dice, qué padre más desalmado, qué madres más desalmadas que han dejado a un niño ahí desprovisto de todo cuidado. En la vida cristiana a veces hacemos eso. Porque usted puede compartir el evangelio y se olvida de esa persona. No. Si usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio, esa persona, como bien Pablo lo mencionaba, ¿no es cierto?, es un hijo en la fe. Qué bonita figura, ¿verdad? Él es mi hijo en la fe. Por ejemplo, lo dice acerca de muchas personas, de Filemón lo menciona, en la carta a Filemón lo menciona acerca de Onésimo, que fue engendrado en las prisiones. Es decir, yo le prediqué cuando estaba en la cárcel, se convirtió, es mi hijo en la fe. Tengo una responsabilidad. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, sí, sin duda. Hay que darles de comer, ¿verdad? ¿O será que viven ahí simplemente por casualidad y van creciendo? No, hay que cuidarlos. Nosotros los creyentes, la iglesia, tenemos la tarea de cuidar a los creyentes. Y note lo que el apóstol Pablo dice, los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. No es una información fría, es una información verdadera, que el creyente empiece a conocer las verdades bíblicas y la sana doctrina, no cualquier cosa. Porque sabe que en este mundo hay muchas personas que andan enseñando lo que bien se les ocurre. Oh, el Señor me ha revelado esto para ti, palabra de Dios. No me parece, ¿verdad? La Biblia está escrita para nosotros, para estudiarla, para analizarla, para compartirla. Y ahí está la segunda fase importante de la vida cristiana, porque lo que Pablo va a mostrar es eso, básicamente, las fases de la vida cristiana, mostrándolo como uno de sus propósitos, y es el discipulado. Qué bonito, ¿verdad? Acompañar a alguien en su crecimiento. El discipulado no solamente tiene que ver con conocimiento, sino con acompañar a alguien en su crecimiento, compartir con él, con esa persona permanentemente. Por eso tenemos el desafío de que nosotros como creyentes tenemos no solamente que compartir de nuestra fe, sino también ayudar en el crecimiento espiritual a una persona. ¿Cuántos están discipulando a alguien? No levanten la mano, porque, bueno, algunos sí, pero tal vez la mayoría no, porque no ha pensado en alguien a quien puede ayudarle en su crecimiento. Sí, por eso es que tenemos en la vida cristiana muchos creyentes raquíticos, flaquitos, ¿no? Porque no tienen el conocimiento de la verdad.
porque de pronto empiezan a tener conductas inapropiadas y piensan que la vida cristiana no tiene ningún mandamiento, no tiene normas, Dios no nos ha dejado instrucciones. Dios nos ha dejado instrucciones también. Por eso a veces los creyentes están viviendo de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque nadie les ha instruido en el conocimiento de la verdad. Hermanos, Pablo dice, el Señor a mí me ha llamado para compartir de la fe, para ayudarles en su crecimiento espiritual, que vayan creciendo en el Señor. Yo les desafío, hermanos. A veces a mí el tiempo no me alcanza para poder, tengo algunos jóvenes, hermanos, a quienes estamos discipulando, estamos trabajando con ellos, conociendo de sus vidas, voy a sus casas y a veces me preguntan y dicen, pastor, ¿y cómo es esto y lo otro? Y estamos ahí, pero no es solamente una tarea pastoral, es una tarea eclesiástica, todos tenemos que hacerlo. Usted ni bien ha creído en Cristo, ha dado unos pasos en la fe, comience a compartir de aquello, a discipular a alguien. Por eso les he dicho, hermanos, qué importante es que nosotros como creyentes también aprendamos a dar estos pasos, porque nos ayudan también a madurar. ¿Ustedes creen que cuando alguien está enseñando no aprende también? Sí, aprendemos mucho. Entonces Pablo muestra, el Señor me ha llamado a mí, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para la salvación de los escogidos, para el conocimiento de los escogidos, para que conozcan más la verdad. ¿Y cómo lo hacía Pablo? A veces cuando él no estaba, como en este caso, mandaba a alguien. Y no es que Pablo no fue por Creta, Pablo estuvo en Creta. Y después de aparentemente después de su segundo encarcelamiento, Pablo hizo un viaje, pasó por la isla de Creta, estuvo trabajando, discipulando, como Dios le había llamado, tenía que continuar su labor. Tuvo que mandar a Tito para que continuara esta labor, de discipular, de enseñar. ¿Y qué importancia tiene esto, hermanos? ¿Qué importancia tiene que yo pueda discipular a alguien? Aparte que es tiempo, una importancia relevante, y es la vida piadosa. Por eso Pablo dice, en la tercera parte de este solo versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según, nuevamente la preposición kata, para o con miras a la vida piadosa. La vida piadosa es una vida disciplinada, una vida ordenada. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida en la fe cristiana, ¿será que estamos siendo piadosos? Bueno, cuando Pedro menciona la palabra piedad, habla de cumplir disciplinadamente los preceptos de Dios. Por ejemplo, nuestro devocional, nuestra oración, nuestro tiempo de estudio bíblico, una vida piadosa, que todo eso, hermanos, repercute en nuestra conducta. Porque nosotros lo que vemos los unos a los otros es nuestra conducta y cómo estamos conduciéndonos en la vida. ¿Somos creyentes ordenados, respetuosos? A veces yo puedo percibir muchas cosas que no están bien ordenadas en la vida de los creyentes. Sí, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se conducen. ¿Dónde empezó el problema? Es un creyente que no tiene una vida piadosa porque no tiene conocimiento, puede que se ha convertido, pero la segunda etapa de la vida cristiana, que es conocer al Señor, conocer de su palabra, sus instrucciones, ha quedado vacía. Por lo tanto, no tiene una vida piadosa, no tiene una vida ordenada.
Tenemos que ir a la palabra y poder estudiarla, analizarla, y cuando lo estudiamos decimos, creo que no estoy andando bien en esta área de mi vida, tengo que cambiar. Eso es lo que hace la palabra. Esta noche vamos a ver acerca de las cualidades del siervo de Dios y vamos a hablar de los ancianos. Sí, no de los diáconos. Bueno, pero porque aquí Tito tenía una tarea importante, que era establecer ancianos, un liderazgo competente, maduro. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que si no tenemos conocimiento bíblico, un conocimiento, no solamente una teoría fría, el conocimiento de la verdad, de la sana doctrina, solo eso va a permitir que tengamos una vida piadosa, una conducta ordenada. Y solamente así, hermanos, podremos seguir creciendo en la vida cristiana. Pablo dice, a mí el Señor me ha llamado para compartir de la fe, para que los creyentes conozcan más de la verdad en cuanto al conocimiento. Y eso repercute en una vida piadosa. Los hermanos de Creta no tenían una vida piadosa. O no tenían alguien que les haya enseñado desde el principio las verdades de Dios. Así que, qué importante es hacer aquello. Y todo eso, hermanos, por eso les dije, acuérdense del círculo. Comenzamos con la fe de los escogidos, el conocimiento de los escogidos. Seguimos en el círculo, la vida piadosa de los escogidos, y Pablo vuelve al principio. Porque mire lo que dice el versículo número 2. El versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna. Añade algo importante aquí. Todo esto de la vida cristiana, al final tiene que tener una perspectiva. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es su perspectiva de vida en el contexto cristiano? Es la esperanza de la vida eterna, que un día nos vamos a encontrar con el Señor. Esa es una seguridad, porque Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Y sigue en el círculo. Es decir, te convertiste, conociste más del Señor, tienes una vida piadosa. ¿Dónde está tu mirada ahora? En la vida eterna, la cual es segura, porque Dios lo prometió desde el principio. Pero a veces nuestra mirada no está en la vida eterna. Y yo soy muy cuidadoso cuando explico esta verdad bíblica, porque hay algunos que piensan de que tener la perspectiva o la mirada en la vida eterna es dejar de hacer todo en esta vida, ¿no? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? Por ahí el Señor viene mañana. No es un llamado a dejar las cosas ahí estáticas y ser irresponsables. No, es un llamado a tener una prioridad en la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Porque el problema está, hermanos, cuando nuestra prioridad son las cosas materiales, trabajo, estudio, y eso es lo único en lo que pienso y por lo único que vivo. Ese es un problema. No está diciendo que no estudiemos ni trabajemos. Está diciendo que tu prioridad debe ser la vida eterna. Y esto es seguro, no lo debes dudar ni por un momento. Esta vida se acaba. Anoche les decía a los jóvenes, esta vida es como esa neblina que a veces aparece aquí en Sucre, ¿no es cierto? Muy por de mañana aparece una neblina y después desaparece. Así es la vida. Jesús decía, haced tesoros en el cielo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en estas cosas materiales que al final no nos vamos a quedar con ninguna de ellas. Por eso dice, añade en el versículo 2, esta vida piadosa en la esperanza, convencidos en la esperanza de la vida eterna, la cual es de Dios,
que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, y termina el círculo ahora, termina el círculo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Cómo empieza todo este asunto? La predicación. Porque por medio de la predicación se convierte una persona. Y por medio de la predicación puede continuar creciendo y tener una vida piadosa y poner su mirada en la esperanza de la vida eterna por medio de la predicación. Por eso dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito queda asombrado, pese a que Pablo ha conversado mucho con Tito. Pablo explica aquí realmente de una manera muy detallada y profunda el propósito de su ministerio. Lo que hacemos es una aplicación. Nosotros no somos del apóstol Pablo, pero no podemos decir, ay, es que yo no soy el apóstol Pablo para ir compartiendo de mi fe. No, no, es un mandato que Dios nos ha dado. En Mateo 28, la gran comisión, la predicación del evangelio, y no abandonar al convertido, sino ayudarlo por medio de un proceso de discipulado en su crecimiento para que tenga una vida piadosa y ponga su mirada en las cosas eternas. Un desafío para nosotros, hermanos. En la parte final, terminando esta introducción, que sin duda es compleja, muestra el destinatario a Tito. A Tito, sí, a Tito le envía esta carta, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Una expresión que no suele utilizar tampoco el apóstol Pablo. Verdadero hijo. Uy, esto sí es algo importante, porque a quien le envía la carta, a Tito, es un verdadero creyente. No como otros que estuvieron con Pablo, trabajaron con él, pero lo abandonaron. No como otros en el tiempo presente, que vienen a la iglesia, se congregan, pueden tener un ministerio, pasa un tiempo y ya no está. Y por su conducta podemos muchas veces pensar que ese nunca fue creyente. Degustó un poco de la salvación, como dice el escritor a los Hebreos, pero no fue un genuino creyente. Qué triste es eso, ¿verdad? Y eso uno como pastor muchas veces lo puede ver. Les he comentado algunas veces lo triste de ver a algunos hermanos con quien uno trabajaba y servía, y ahora ¿dónde están? En el mundo. Están en el mundo. Pero Tito no era así. Era un verdadero hijo en la común fe. Este Tito es un creyente verdadero. Sí, porque eso se ha evidenciado en los frutos que ha mostrado Tito, en el crecimiento de Tito, en la constancia de Tito. La vida cristiana no es de un día, hermanos. Es una vida que debemos ser constantes y permanentes hasta que el Señor venga por nosotros. Y en esta travesía hay muchos desafíos, tristezas, lágrimas, dolor, sufrimiento, traiciones, sí. En la iglesia sí hay traiciones también. Aquellos que hablan, murmuran para uno, para el otro, dicen cosas y alguno se desalienta y se va. No, hermanos, tenemos que estar firmes en la fe. Por eso Pablo, cuando lo describe, me gusta la descripción que Pablo hace de Tito. Es un verdadero hijo en la común fe. Y bueno, los buenos deseos que Pablo tiene. Charis, así es, gracia, el nombre de mi hija. Dice gracia, misericordia, aunque en los manuscritos, en algunos manuscritos, esta es una variante porque no está la palabra misericordia, solamente dice gracia y paz. El saludo recurrente que era Charis e Irene, que paz, ¿no? A vosotros, pero dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Tito dice, qué buena carta, ¿no? Aunque no ha leído tal vez hasta aquí, no ha leído lo demás y lo que tengo para encomendarte, Tito, ¿no? Pero hasta aquí, seguramente Tito leyendo decía, gracias Pablo, ¿no? Soy un hombre digno de confianza. Y qué difícil es encontrar a veces hermanos dignos de confianza, ¿no? Pero ahí está el desafío, hermanos, que nosotros compartamos de nuestra fe, que nosotros ayudemos en el crecimiento. Algo que quiero añadir y esto lo complemento antes de terminar, creo que el tiempo ya se nos ha ido. No todos, hermanos, podrán hacer esto en una secuencia como Pablo lo hizo. Sí, porque él es un apóstol que ha tenido muchos dones de parte de Dios. Pero en la vida cristiana somos un cuerpo. Habrá los que evangelizan. Y todos tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero hay algunos que tienen el don de evangelismo. Habrá los que discipulan y habrá los que ayudan en la vida piadosa. ¿Me entiende? Todos tenemos una labor en la vida cristiana. Así que el Señor nos puede ayudar en este desafío grande en la noche. Les animo encarecidamente que puedan estar presentes. ¿Por qué? Porque hay un desafío enorme con relación a lo que Pablo le dice a Tito sobre lo que debía hacer con el liderazgo de los hermanos de las iglesias de Creta. Es muy, muy fuerte, hermanos, lo que a continuación el apóstol Pablo va a decir, sin desmerecer lo que hoy hemos estudiado. Que el Señor nos ayude a obedecer y cumplir su palabra. Amén.